Yo la verdad de la guerra de Malvinas la descubrí en Inglaterra. Un poco más alto, pues. La descubrí en Inglaterra, la verdad de la guerra de Malvinas. Para ir empezando. Y descubrí ahí el valor de los soldados argentinos, contados por los propios ingleses. Y acá hay una cierta que me gustaría comentarles algo. Después ellos dos van a hablar de sus experiencias, por ejemplo. ¿Saben ustedes cuándo se programó la guerra de Malvinas? Acá los agarran todos. El 21 de febrero de 1977. ¿Y saben dónde? En Londres. Porque ese día, en las Naciones Unidas, el Departamento de Descolonización intimaba a Gran Bretaña a que devolviera, antes de 1990, Hong Kong y las Islas Malvinas. Los ingleses se bancaban de devolver Hong Kong, pero las Islas Malvinas, en plena Guerra Fría, con el enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que las Islas Malvinas dominan el espacio interoceánico, ¿ustedes piensan que las iban a devolver? No. Lo que había que hacer, y esto estoy hablando con documentación en la mano, lo que había que hacer era arrinconar a la Argentina para que pise el palito. Y ahí está lo que voy a decir. Argentina pisó el palito. Pero ¿cuál es el tema? ¿Ustedes conocen lo que es la doctrina de Topel? Yo tampoco la conocía. ¿Saben lo que dice? Según el Departamento de Descolonización, y esta teoría dice que si un país es agredido y se le arrebata territorio continental o insular que le pertenece y por 150 años y un día no logra, merced a la negociación o a la recuperación de la misma forma de cual fue arrebatado, automáticamente pierde esa condición territorial. Argentina estaba 8 meses de eso. No estoy justificando la guerra. Guarda, por favor, no estoy haciendo una apología. Estoy hablando de historia. ¿Qué pasó acá? Negociaciones no podía haber. Surge el tema Davidoff con las Islas Georgia, izamiento de pabellón nacional. Inglaterra lanza el título en Londres: invasión argentina en las Islas Malvinas. ¿Qué significa eso? Entra el apéndice 2 de la teoría de Stoppel, que es inacción. ¿Qué significa? Que si un país es agredido y no de hecho o de palabra o lo que sea, y no va al Departamento de Descolonización a presentar una queja, se le aplica la inacción. Por lo tanto, en 24 horas pierde cualquier derecho constitucional sobre el territorio que reclama. Pisamos el país. Es todo un tema el tema de la guerra de Malvinas. Yo estoy estudiando hace 30 años y cada día me encuentro con cosas nuevas. Es un tema grande, es un tema terrible. ¿Por qué? Porque hay tanta documentación. ¿Y saben qué? Y acá está la Operación Rosario. ¿En qué consistió la Operación Rosario? Porque hay muchas cosas para contarles. La Operación Rosario. La Operación Rosario se comenzó a gestar el 12 de enero de 1982, donde todos los organismos militares comenzaron a planificar lo que sería la recuperación, no es invasión, es recuperación de las Islas Malvinas, y donde se puso en funcionamiento las 3 Fuerzas Armadas que recuperaron el territorio a través de una operación militar que casualmente, esa operación militar que se ejerció ese día, la Operación Rosario, se estudia en el 2.º año de la Academia Militar de los Estados Unidos y en 3.er año de la Academia Militar de Sandburg, en Londres, por lo perfecto que fue. ¿Por qué? Porque es la primera operación en la historia de las guerras, y les cuento que del año 4000 antes de Cristo hasta la fecha hubo 9.700 guerras declaradas con su correspondiente tratado de paz. La única guerra que se inicia con la orden de no disparar contra el enemigo es la Operación Rosario. ¿Por dónde seguir? Porque yo si no empiezo a convencer hasta mañana con la adrenalina, pero hay mucho por
por hablar. Pero... Sí, dale. ¿El conflicto de soberanía se reduce al territorio terrestre del archipiélago de Islas Malvinas? Geopolítica internacional, cuarto año de la facultad. Tenemos que decir que sí, que son las Islas Malvinas. Lo que sucede es que hay una cuestión muy interesante. Las Islas Malvinas es una extensión territorial del continente, está comprobado geológicamente. No hay ningún tema importante. Pero sí hay algo que los ingleses nunca tomaron en cuenta porque son muy grandes. Las Islas Malvinas le pertenecen a la República Argentina desde 1494. Es el único caso en la historia de la geopolítica internacional que aún antes de descubrirse un territorio le pertenece a alguien. ¿Saben por qué? Porque ese año se firmó el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, ¿sí? Que decía que a 360 millas al oeste de las islas de Cabo Verde se trazaba una línea imaginaria de norte a sur y los territorios que estaban al este pertenecían a Portugal y los que estaban al este, al oeste, le pertenecían a España. Trazada esa línea, las Islas Malvinas le pertenecían a España. Cuando se inicia la conquista del Río de la Plata, automáticamente esas islas, que eran las Islas Sansón, pertenecían a la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata que se creó después. Por lo tanto, territorialmente, por la jurisprudencia internacional, las Islas Malvinas es una parte insular, le corresponde. El litigio que existe en este momento es con respecto sí, a las Islas Malvinas, ¿no? Y a las Georgias también, que no forman parte, guarda que no forman parte del archipiélago de las Malvinas, de las Georgias, es otra cosa. ¿Sí? Aprovechando su generosidad, otra pregunta más. Sí, aparte que le puedo... ¿Hay recursos naturales codiciados en las islas y el mar, además del paso que usted mencionó? En 1976, un científico, Shackleton, nieto del famoso explorador del Ártico, fue enviado por su graciosa majestad, la reina, para hacer una investigación con respecto a lo que había en las Islas Malvinas. Y llegó con la información de que había aquí petróleo, en fin, toda una serie de recursos y la parte vitícola voluminosamente importante. Eso fue, digamos, a mediados de año, ¿sí? Y ya a principios del 77 cae el Departamento de Descolonización que influye sobremanera para que Inglaterra comience a gestar lo que fue la guerra de Malvinas. Esto se lo quiero decir, ¿saben por qué? Porque eso es muy importante, porque gusta hacer pensar a la gente. En 1977, Inglaterra ya había encarpetado la cantidad de hombres que iban a venir, que fue la famosa Tercera Brigada. Ya estaba listada desde 1977 y se sabía quién iba a ser el jefe. Si no saquen la cuenta ustedes que si el 2 de abril se recuperan las Islas Malvinas, ¿me pueden explicar cómo al otro día zampó una flota completa hacia el sur? ¿Qué son? Porque ya estaba preestablecido con un preaviso de 48 horas. Ya estaba todo programado. No estoy justificando nada, lo que estoy diciendo es simplemente que históricamente, desde el año 1982 a esta parte, hemos visto un pedazo de la historia, nada más. Nada más. Y te aclaro algo. A mí estuve charlando con mucha gente, y ya les doy paso a los veteranos, con respecto al tema de los chicos plaga. ¿Sí? Que los ingleses vinieron con equipos, esto es una cosa, no es una crítica, sino quiero aclararlo, por favor, con equipo militar superdotado, un montón de cosas. Nada que ver. Nada que ver. De verdad, se lo juro, nada que ver. Se lo pregunten ellos. Ellos se lo pueden contar. Los ingleses, con los soldados prisioneros argentinos que tomaban, sacaban enseguida el calzado. ¿Saben por qué? Porque el calzado argentino era superior al inglés. ¿En serio? Los ingleses entran a puerto argentino, enferma el 70% de la gente con escorbuto. ¿Saben qué es el escorbuto? La fiebre intestinal. ¿Por qué? Porque no había muy poca agua potable. Las dos plantas potabilizadoras de agua que venían para la Malvinas de parte de los ingleses, la aviación argentina la hunde en el Atlántico, en el acorazado
en el portacontenedores Atlántico Meiro. No tenían agua potable los ingleses. Los ingleses entraban al puerto argentino en las cantimploras llenas de orín propio con pastillas de sal. Eso por un lado. Ellos se van a referir con respecto a la edad que tenían cuando fueron. ¿Sí? Y acá está la parte de la historia también. Yo se le hago una pregunta. ¿Alguna vez a ustedes le presentaron a Pedro Ríos? Díganme que se lo presentaron alguna vez, por favor. ¿No? ¿El tambor está cuál? ¿Es el tambor está cuál? ¿Qué quiero significar con esto? Tenía 12 años cuando murió en la batalla de Tacuarí. Yo no estoy justificando la edad que tenían ellos cuando fueron a pelear, pero había una edad reglamentada para ir. El que les habla estuvo 2 años antes en la guerra que no se puede contar, que fue con Chile. En la guerra que no se puede contar esa. Tenía 18 años. No les puedo decir, sería muy grave contarles porque no se puede contar. Una cosita. Sería interesante saber, porque no se puede puede contar. Pensar ustedes que no hubo enfrentamiento, que se son historia. Pero no importa. Lo que quiero significar es esto. Los ingleses, y por favor búsquenlo en internet o léanlo. Los ingleses trajeron soldados de 16 y 17 años. Que 8 de esos soldados murieron en la batalla del Monte Londres. Quiero significarles eso. No fuimos contra la historia. Pudo haber estado quizás mal planificada, seguramente estuvo. Pero ¿saben qué? La pregunta que siempre me hacen a mí cuando yo soy profesor de historia militar, y cuando doy algún curso me preguntan, pero profe, escúcheme una cosa, ¿no se puede llevar otras tropas? Sí, y las teníamos, las teníamos. Teníamos las tropas de la montaña, teníamos los comandos especiales, teníamos la 4ª Brigada Aerotransportada de Córdoba, soldados profesionales. ¿Saben una cosa? No se pudo matar los martines. ¿Saben dónde estaban esas tropas? ¿Dónde se supone que estaban? Esas tropas estaban desplegadas en la frontera con Chile. Porque el 4 de mayo, no tengo nada contra Chile, te hablo de la historia, ¿no? El 4 de mayo, a través de un comunicado, se intercepta que decía el gobierno de Chile brindar apoyo cubierto o encubierto a las tropas británicas contra la República Argentina. Los chilenos llegaban al Chocón Cerros colgados en 96 horas, nos partían por la mitad territorial. Las tropas mejores que teníamos estaban en la frontera con Chile. Lo que pasó después es algo que lo van a conocer ahora. Yo siempre digo lo mismo, yo estoy escribiendo la historia del regimiento de granaderos a caballo en 4 tomos, y yo nunca tuve la oportunidad de entrevistarlo a Cabral, ni entrevistarlo a Baigorria, ni mucho menos hablar con San Martín. Pero ustedes ahora tienen la oportunidad de hablar con 2 héroes que van a hacer todas las preguntas. Aprovechenlo, de verdad, aprovechenlo. Y muchas gracias por haberme invitado, de verdad, te lo agradezco de corazón.